El mensaje se llama ¿Quién es este? ¿Quién es este? Vamos a ver a través de las palabras que esta pregunta fue una pregunta soltada ese día y que aunque usted no crea, ese día no tuvo respuesta, no tuvo una respuesta acertada, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí y vamos a leer el hecho histórico o lo que relata la porción de las Escrituras en Mateo 21. Amén, leemos. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos leído tu palabra, te damos gracias por ella, Señor, y te pedimos que nos hables al corazón a través de tu Espíritu Santo. Padre, usa mi vida para que tú puedas hablarnos, Señor, a todo el pueblo y para que podamos entender lo que quieres para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Qué hermosa que es el relato, ¿no? Es un relato que muchos conocemos, hemos visto películas, hemos visto la secuencia precisa de cuando se acercan, desatan los animales, lo traen a Jesús, los montan a Jesús. Y esa increíble imagen, no sé si habrá visto usted la película, donde entra Jesús, quizá ayudado por alguno de los discípulos, y a su paso van tirando mantos, ¿no? Van tirando palmas. Pero saben que esta secuencia, aunque increíble, hermosa, quizá fílmicamente podemos decir que es muy bonita, tiene su significado. Saben que este significado es muy precioso y tiene que ser tomado por nosotros para entender que el Señor llegó un momento que en ese momento era trascendente para el plan de Dios. Saben que 500 años atrás el profeta, vieron que ahí dice en una porción que tenía que suceder tal cual el profeta lo había dicho. Amén. Más de 500 años atrás el profeta Zacarías, en Zacarías 9:9, si usted quiere anotarlo, había dicho exactamente esas frases que se leyó en Mateo, ¿sí? Yo simplemente se lo leo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Exactamente la misma frase. Saben que esta palabra que el Señor, que Zacarías había traído, era una promesa para el reinado el título dice en Zacarías, el futuro rey de Sión. Es decir, que esta profecía establecía que iba a haber un rey sobre Sión, sobre Israel, y este rey iba a reinar. Pero la particularidad dice que esta profecía anunciaba que el rey iba a venir así, sobre un asno, sobre un pollino. Pero saben que esto que el pueblo estaba viviendo en ese momento era algo que no entendía, era algo que ya lo había hecho con anterioridad. Dice en Segunda de Reyes, relata la historia del rey Jehús, que el rey
había sido nombrado, había una situación particular en ese momento en donde Israel necesitaba que alguien se levantara como rey y que trayera paz a ese momento o a esa situación histórica. Dice la Biblia que Eliseo va, unge al rey, lo unge como rey, y cuando él sale, porque Eliseo lo había llamado aparte, vuelve él de nuevo a donde estaban todos los príncipes y le dice, ¿qué te dijo el profeta? Y él le dijo, Dios ha establecido rey sobre Israel. Fíjense lo que decía en ese momento. Y cuando dice esa frase, la gente en ese momento dice que inmediatamente se sacaron sus mantos y lo pusieron delante de Jehú, delante de este rey. Y dice que no lo adoraron, sino que pusieron mantos delante de él y traían y cortaban también palmas. Es decir, la misma actitud. Saben que cuando Jesús entró a Israel, ellos esperaban exactamente lo mismo. Saben que Israel estaba viviendo no un momento difícil, quizás no culturalmente porque ellos ya estaban establecidos como cultura, estaban establecidos como pueblo de Israel, pero ellos necesitaban salir del dominio de una nación extranjera que era Roma. Ellos necesitaban salir, ellos estaban esperando años que viniera un rey, quizás pensando como habían pasado años anteriores y ellos habían leído en las historias de los reyes, que iba a venir un rey y que iba a libertarlos. Saben que esta entrada entonces, cuando Jesús ingresa a Israel, ellos se imaginaban esta situación. Ellos se imaginaban que iba a venir un rey exactamente igual. Saben que esto es un poco el relato de lo que pasó en Mateo 21, el hecho histórico, pero yo quiero centrarme en una frase que ellos dicen, acá está, esta frase que todos conocemos y leemos muy a menudo, está en el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Yo busqué el significado de la palabra Hosana, y saben que Hosana no es simplemente una adoración. Uno muchas veces dice Hosana Señor, Hosana, y uno lo interpreta como adoración a Dios. Pero saben que Hosana tiene el significado de clamor, de un clamor. Hosana quiere decir sálvame, ¿sí? Es decir, que las palabras que ellos decían son parecidas a unas palabras que relata Salmo 118, donde dice, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Es decir, un clamor pidiendo la salvación. Saben que hasta ahí nosotros podemos decir que el pueblo de Dios sí necesitaba que alguien los salvara. Sí necesitaba que alguien viniera y le diera una salvación. Pero una salvación que ellos esperaban, pero no la salvación que Dios le enviaba. Y ahí vamos a hacer nuestra primera pausa. Saben que Israel en este momento, ellos estaban esperando algo preciso, que era un salvador político, quizás un salvador físico, alguien que se levantara y estableciera un reinado y los sacara a ellos de ese dominio sobre Roma. Ellos esperaban eso. Y sabe que muchas veces nosotros nos podemos sentir de esta manera. Yo no sé cómo nosotros hemos venido al camino del Señor, no sé por qué estás acá, no sé cuántos de acá vinieron por primera vez, no sé cuántos han venido por primera vez, yo les doy la bienvenida, bienvenidos, pero no sé cuál fue el motivo por el cual te llamaron, te hicieron venir. Quizá porque un familiar tuyo está enfermo, quizá porque vos necesitas algo físicamente, quizá porque hay un momento difícil en tu vida que estás pasando. Yo no sé, de acá no sabemos cuál es el motivo, pero déjame decirte que hoy nosotros tenemos que entender por qué Dios nos trajo hasta aquí. Amén, Dios te trajo aquí por un propósito. Dios cada vez que Él te trae a la presencia de Él es por un propósito. Entonces hoy la primera certeza que tenemos que tener es que no estamos aquí como simple oyente. ¿Sí? No estamos como oyente, no hemos venido a ver qué tiene la reunión del día de hoy, sino porque hay un propósito para Dios.
Esa es la salvación enviada. Y muchas veces no coincide con la que nosotros esperamos. Saben que muchos testimonios hay de que uno viene al camino del Señor buscando ¿qué cosa? Sanidad, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos venido buscando paz interior, hemos venido buscando quizá trabajo, que el Señor nos dé trabajo, quizá hemos venido porque un familiar nuestro no puede dejar la droga, el alcohol, el juego, los vicios. Hemos venido por tantas situaciones, ¿verdad? Por tantas cosas. Pero ¿saben? Es como que el Señor nos dice, está bien, yo sé por qué has venido, pero espera un segundito. Yo tengo algo que contarte primero, antes que esto. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor a nosotros nos ha traído una salvación que fue planificada años anterior. Años y años atrás el Señor ha tenido un plan preciso que era entregarnos salvación. Hace un rato bien decía Jorge y contaba la historia de China, ¿no? Él hacía referencia al que el pastor vino y dijo, allá en China no hay libertad así como la tenemos nosotros. Y saben que eso es muy verdad, es muy cierto, pero yo me acordaba y dije, Señor, allá quizá no hay libertad física como la que tenemos nosotros para levantar, abrir las puertas de par en par y hablar en público, pero saben que yo digo, ¿hay libertad en China? Pues déjeme decirle que hay libertad en aquel que cree en Dios, aquel que cree en Jesús como Salvador, hay libertad. Entonces en China políticamente no hay libertad, pero donde hay un cristiano que diga, Señor, tú me has salvado y me has perdonado a mis pecados, ahí hay libertad. Amén. Entonces la pregunta es, ¿hay libertad en esta mañana? Amén por los que han dicho amén, porque hay libertad porque el Señor me ha salvado. Amén. Si usted siente la libertad, usted nunca dude en decir, hay libertad aunque esté preso. Me acuerdo la primera película cristiana que yo vi, no recuerdo el nombre, era una película mexicana, pero este era un preso que conoció la verdadera libertad estando en la cárcel y él cantaba diciendo, hay libertad, y yo creo que tenía 12 años en ese tiempo, entendí el concepto de que él no fue sacado de la cárcel, pero él tenía libertad en el corazón. Amén. Esa es la libertad que el Señor viene a mostrar antes que la libertad que necesitas, la sanidad, que cualquier otra situación. Amén. Entonces el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba esperando algo, pero el Señor venía a traerle otra cosa. ¿Y por qué yo les digo que el pueblo no entendía? ¿Sí? Porque ahora sí yo quiero que leamos esta porción que está en el mismo versículo, capítulo 21, versículo 10 y 11. Y ahí vamos a entender qué es lo que el pueblo entendía. Cuando entró él en Jerusalén, es decir, que él venía con el pollino, entró en Jerusalén, ¿qué dice? Toda la ciudad se conmovió, la ciudad se conmovió. ¿Y qué decía? Diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es decir, que cuando el Señor Jesús llega a cualquier persona, a la vida tuya como a la mía, tu vida se conmueve. Amén. Si no has sentido nunca, aún los que estamos acá, nunca hemos sentido que el Señor nos ha conmovido, entonces nosotros podemos decir, Señor, todavía necesito que vengas a mi vida, que me conmuevas, aunque sea un poquito, que muevas mi semiente. Saben que uno lee en todos los evangelios y va a ver que fue una revuelta terrible. Aún los fariseos que buscaban matarlo a Jesús, dice, ¿qué podemos hacer si todo el mundo se va detrás de Jesús? Es decir, que la ciudad se conmovió e hizo esta pregunta, ¿quién es este? Y veamos la respuesta que la gente daba. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El profeta de Nazaret de Galilea. Saben que ellos esperaban que Jesús sea un profeta. Los días anteriores a esa entrada, Jesús había resucitado a Lázaro. ¿Cuántos conocen esa historia?
Estaba muerto 3 días y lo resucitó. Cuando lo resucitó, todo el mundo se maravilló. Fue otra revuelta más o menos, pero dicen que los fariseos querían matarlo incluso a Lázaro, porque Lázaro daba testimonio de que Jesús lo había resucitado, había hecho prodigios, había hecho milagros terribles. Pero ¿saben qué? El pueblo seguía diciendo, es Jesús el profeta de Nazaret. No creían que Él era el Hijo de Dios. ¿Saben que Jesús lloró? Dice que más abajo, si nosotros vamos a otra porción de las Escrituras, que vamos a Lucas 19, si usted quiere tenerlo ahí. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice que hizo Jesús? Lloró sobre ella. Lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Saben que Jesús lloró porque no entendía el pueblo que ese era el día de su paz? ¿Sí? Hay una canción que dice, Jesús vuelve a Jerusalén, haya paz en Israel. Saben que ese día era el día prometido por las Escrituras, era el día prometido. Dicen que, no sé, yo me imagino, porque los discípulos tampoco entendían lo que sucedía, pero ya vamos a ver, me estoy un poco adelantando, pero cuando ellos entendieron que Jesús entraba ese día a Jerusalén para traer salvación, yo me imagino que Pedro habrá llorado otra vez y habrá dicho, ese era el día del Mesías que entraba a Israel y no le vimos, no nos dimos cuenta. Saben que el Señor viene hoy y entra al corazón de nosotros, pero sería una tristeza que no entendamos lo que el Señor está haciendo. Sería triste que nosotros podamos tenerlo al frente a Jesús, que la presencia del Dios que nosotros esperamos esté y no sepamos lo que estamos viviendo. Que no estemos conmovidos, que no estemos llorando, que no estemos diciendo, Señor, ¿has venido a mi vida o no? Amén. Jesús lloró porque dice, no estaban revelados los ojos para que el pueblo viera. Que no pase con nosotros, hermanos. Yo no sé por qué has venido, cuál es la situación difícil que estás viviendo, si alguien te invitó para que vinieras nada más, pero que esta pregunta, este binomio que dice, ¿quién es este? Que la respuesta no sea, no sé, es un profeta, todavía no le conozco, todavía no sé quién es. Amén. Nosotros, particularmente yo, he nacido en una familia ya casi cristiana desde mis orígenes, pero en algún momento vos tenés que conocer quién es el Señor Jesús. Seas joven, seas grande, ya hayas llegado a los 70 años, 75, la pregunta, ¿quién es este? Yo no sé lo que usted puede responder en este día. Yo no sé cuál sería su respuesta. Muchas veces nosotros teológicamente queremos decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, pero yo te pregunto, ¿quién es el que entró a Jerusalén? ¿Quién es el que entró a tu vida? Uno puede cerrar los ojos y decir, ¿quién es? No sé, si vos querés decirle al que está al lado tuyo, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo creo que cada uno de nosotros puede responder contando las maravillas que Dios hizo con nosotros. Amén. Saben que lo que dice acá también en Lucas 19:37, fíjense, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos y toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué dice que hicieron los discípulos? Contaron las maravillas que el Señor hizo, las maravillas. Entonces, si vos tenés al lado y alguien te pregunta, ¿quién es este? Vos tenés que decirle, yo soy la maravilla del Señor, porque el Señor me sacó
de la droga. El Señor me sacó del odio profundo en el que yo estaba. El Señor me sacó de tal lugar. Amén. Entonces nosotros somos las maravillas que el Señor hizo. Amén. Entonces nosotros podemos hacer como los discípulos, alabar a grandes voces diciendo y contando las maravillas, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es decir que nosotros podemos contar las maravillas que el Señor hizo y darle respuesta a esta pregunta: ¿quién es este? Quizá nosotros podemos decir: todavía no sé quién es. Quizá habemos algunos de nosotros que podemos decir: no sé quién es Jesús. No sé qué Él ha hecho con mi vida. Saben que el Señor, quiero tomar unos minutos para decirte que el Señor, todo lo que ha hecho y todo lo que va a pasar, porque este día es el inicio de lo que conocemos como la pasión de Cristo, ¿verdad? Después de esto van a suceder algunos eventos, va a venir el momento en que Jesús es encarcelado, en que recordamos que Jesús es latigado, crucificado y muere. Pero déjame decirte que todo eso el Señor hizo por vos, por tu vida. Y si no lo crees todavía, déjame decirte que el Señor ha hecho un plan, miren, desde Génesis hasta el Apocalipsis, exclusivamente para vos. Amén. Entonces ese es el primer milagro y lo que nosotros tenemos que tener certeza: el Señor vino por vos. Amén. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptarlo. En Romano dice el versículo que la pastora ya lo dijo, que todos estábamos, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sabe que el pueblo de Israel, ese día, ellos pensaban que necesitaban un rey que los salvara. Pero saben que la situación que ellos estaban era mucho más profunda. ¿Por qué? Porque estaban alejados de Dios. Como podemos estar nosotros, como puede estar usted. Puedes estar alejado de Dios y decir: Señor, me siento que no tiene solución, no tiene ni pies ni cabeza mi vida, que lo que yo hago, el esfuerzo que hago no tiene frutos, que yo por más que le hable a mi familia no cree, por más que yo trabaje nunca me alcanza el dinero, por más que yo tenga quizá auto, casa, pero aún todavía estoy triste. ¿Saben que la única solución es que puedas decirte: Señor, vení a mi vida y viví vos, entres a mi vida? Así como Jesús entró a Jerusalén, lo único que vos tenés que decirle: Señor, entra entonces acá, habita en mi corazón, que yo voy a clamar así como este pueblo: Señor, vas a ser mi rey, Señor, vas a ser el rey de mi vida, de mi corazón. Y vas a ver que entonces el velo se va a caer, ese velo que está en tus ojos se va a caer y vas a empezar a ver las cosas distintas. Amén. Y vas a empezar a ver con claridad, vas a ver el propósito que Dios tiene en tu vida. Y es lo que le pasó al pueblo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Era la pregunta. Saben que este es el Rey de Israel. Yo quiero que vayamos un poquitito más a San Juan. San Juan 12, 16. Porque es maravilloso que Jesús haya entrado a Israel, a Jerusalén, a una ciudad que Él tanto amaba. Pero fíjense lo que dice el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Amén. Saben que eso le sucedió a los discípulos de Jesús. Pero ¿qué diferencia hay con nosotros ahora? Jesús ya fue glorificado. Jesús ya murió, ya resucitó. ¿Sí? Que yo siempre digo, qué maravilloso, porque lo que pasó en ese tiempo es pasado. Yo le dije, es un evento pasado, amén.
Pero ¿qué es lo de ahora? ¿Qué es el presente? Ustedes van a decir, ya no tiramos palmas, ya no tiramos mantos, ya no hay burritos, ya hace mucho que Israel no es lo que es ahora. Entonces, ¿qué hay ahora? ¿Qué hay vigente ahora? Saben que el Señor Jesús ya murió, ya resucitó y dice que está a la diestra del Dios Padre. Es decir, que eso ya pasó, pero hay algo vigente, que el Señor vuelve otra vez. El Señor vuelve a buscar a su iglesia. Entonces, hoy estamos en un momento en el cual el Señor ya vino una vez, ya murió, ya resucitó, pero Él va a venir a buscar a su iglesia. Amén. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es ser parte de esa iglesia. Amén. Tenemos que ser parte de esa iglesia. ¿Y cómo vamos a ser parte de esa iglesia? Saben que hay algo curioso que después de esto que relata Juan en el capítulo 12, versículo 20, y el título dice, unos griegos que buscan a Jesús. ¿Sí? Porque dice que esta fiesta que celebraban en ese tiempo era una festividad propiamente judía. Celebraban la Pascua, recordaban ellos que Jesús lo había sacado, que Dios lo había sacado de Egipto. Ellos tenían sus rituales, llevaban ofrendas, se llenaba de gente. Y en ese tiempo, fíjense que había unos curiosos que no eran del pueblo de Dios, que eran griegos. Dice, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Es decir, que entre la gente judía había unos griegos. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Vean esta imagen, vienen unos que no son del pueblo de Israel, se acercan a uno que no era Jesús, che, queremos ver a ese de que todo el mundo habla, hay tanto alboroto, yo quiero conocerlo. ¿Y qué hace Felipe y Andrés? Van y se lo dicen a Jesús, entre los dos. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Sí, vengan, conózcanme. Fíjense que Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y de donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quizá uno puede decir, pero no entiendo qué significa esto. Saben que en ese tiempo los griegos todavía no iban a ver la salvación. Iban a poder verle a Jesús, mirarlo así como un hombre, ver los milagros que él había hecho, pero Jesús todavía no había hecho algo importante, que era derramar su sangre para perdón de los pecados. Eso es la glorificación que dice ahí. Una vez que Jesús murió, derramó su sangre y resucitó, entonces la salvación está abierta para todos. Entonces yo me siento quizá como esos griegos, que en ese tiempo no era el tiempo de ellos, pero una vez que Jesús murió, se abrió para todos. Para mí que soy salteño, argentino, nacido de este lado del continente, para vos también. Eso es lo actual que hay. Eso es lo actual y vigente que hay el día de hoy. La salvación es para vos, es para mí, es para aquel que cree que Jesús murió y resucitó. Amén. La salvación es para perdón de los pecados. Yo invito que se ponga en pie porque quiero que hagamos una oración y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es este que entró en Jerusalén? ¿Quién es? ¿Quién es este? Nosotros no podemos dejar esta pregunta sin respuesta. Si primero voy a hablar a aquellos que todavía no saben quién es Jesús y me dicen, a mí me han invitado, yo todavía no sé lo que hacen aquí en la iglesia, quizá tengo que levantar, aplaudir, no sé todavía lo que pasa. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que hay un propósito para tu vida.
pero tenés que reconocer que el Señor Jesús murió, derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Todos pasamos por esto. Todos hemos venido porque hemos tenido pecado en nuestro corazón. Todos hemos dicho, Señor, yo reconozco que la vida que he tenido ha sido una vida que no has preparado para mí. Es una vida que la formé yo. Hice las cosas que no quería, que no debía. Usted puede enumerar lo que hizo. Pero ha llegado un momento en el que el Señor se ha presentado a nosotros y nos ha dicho, he venido, he muerto por vos, solo tenés que creer, solo tenés que aceptarme como mi Rey y Salvador. Entonces yo te invito que si no conoces a Jesús todavía, levantes tu mano, toda la iglesia vamos a cerrar nuestros ojos, todos vamos a hacer reverencia y vamos a decir, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que no te conozco todavía, pero quiero conocerte, Señor. Quiero que entres a mi vida y perdones mis pecados. Yo me reconozco pecador, pero quiero una nueva vida. Padre, ahora te pido que laves mi corazón con la sangre preciosa de Jesús. Ven a vivir ahora a mi corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y ahora cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor ya una vez, que hemos entendido que el Señor ha venido a mi vida, lo que tenemos que hacer es adorarle. Amén. Adorarle, pero no como los discípulos ese día, que decían Hosana, Hosana sin saber quién era. No como los discípulos, sino conscientes. Amén. Porque sabemos que el que entró a nuestra vida, ¿quién fue? El Salvador. Amén, el Salvador. Y hay una porción de Apocalipsis que dice, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Amén. Si nosotros somos parte de la Iglesia, tenemos que clamarle a Dios y decir, Señor, ven otra vez. Ven otra vez. Amén. El Señor tiene que venir a nuestras vidas una vez más. Amén. Tiene que venir. El Señor va a venir por segunda vez y nosotros le vamos a estar esperando. Amén. Entonces, en este día, este binomio que dice, ¿quién es este? Nosotros vamos a decir, es el Salvador de mi vida. Es el Rey. Y no tiene que dejar de fluirle palabras, de decir quién es para usted el Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios misericordioso, Dios de amor, nosotros, Señor, creemos que tú has venido ya una vez, que esta entrada, Señor, en Jerusalén ha tenido un propósito y que ese propósito ya se ha cumplido, Señor. Pero ese propósito fue para que entraras, Señor, a mi corazón como Salvador. Padre, por eso nosotros hoy te alabamos y te adoramos, Señor, porque en mi vida estás, Señor Jesús, porque en mi vida estás, Señor, como Salvador. Hosana, Señor, sálvame, decía el pueblo. Padre, nosotros creemos que tú has venido a nuestro corazón, Señor, y nosotros te agradecemos. Te agradecemos, Señor amado, porque tú has salvado mi vida, porque has renovado, Señor, en mí, Señor, ha sido renovado, Señor, la promesa tuya, Señor, de que nosotros volveríamos, Señor, a mirarte a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco. Padre, nosotros te agradecemos, Señor. Y Padre, cada uno de los que está acá puede decir, Señor, ¿quién eres? Padre, yo puedo decir que tú eres mi Rey, que tú eres mi Salvador, que tú eres aquel que me ama, que me protege, que me cuida, que tú eres mi sanador, que tú eres mi escudo, Señor, que eres mi fortaleza.
Cada uno de nosotros puede decir lo que eres tú, Señor. ¿Quién es Él? ¿Quién es este? Sabemos, Señor amado, que no eres solo un profeta, sino que eres un Salvador, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te damos, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo, Señor, en nuestro lugar, para que muriera por nosotros, pero para que haya salvación, Señor. Bendito eres tú, Señor. Y Padre, si hay alguno en esta noche, en esta mañana, Señor, que puede decir: todavía no me he sentido conmovido, todavía no siento que el Señor haya entrado a mi corazón. Si todavía no sientes, si todavía no sabes quién es el Señor Jesús, es este el momento. Porque el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo está. Y el Espíritu Santo puede tocar tu vida. El Espíritu Santo puede tocar tu vida. Joven, jovencita, varón, mujer de Dios, tenés que buscarle a Dios, que Él conmueva tu vida. Y ahora vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nosotros queremos que tu Espíritu Santo se mueva en el corazón de cada uno de los que está aquí, Señor. Padre, ahora te pedimos que tú muevas con tu Espíritu Santo, Señor, y conmuevas el corazón, Señor, de cada uno de los que está aquí, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu Santo sea ministrado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ninguno se vaya, Señor, sin sentir que tu Espíritu le toque, Señor, y le hable, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toca el corazón, Señor, toca la mente, Señor. Padre, toca aún sanando, Señor, la mente de tus hijos. Sana, Señor, ahora el corazón, Señor. Sánalos también físicamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, nosotros creemos, Señor amado, que tú eres un Dios vivo, que vive ahora, Señor, y está en este lugar. Manifiéstate en el nombre de Jesús de Nazaret. Que haya, Señor amado, ahora convicción de que tú estás presente, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, aleluya. Bendito eres tú, Dios. Padre, que haya, Señor amado, ahora alabanza en la boca de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que se llene, Señor, la boca de ellos, alabando, dando honra y gloria, Señor, al único Rey y Salvador, que eres tú, Señor Jesús. Aleluya, bendito eres tú, Padre, aleluya. Hosana, Hosana, Hosana en lo alto. Y Hosana, Hosana, Hosana en lo alto. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, papá. Pueden tomar su asiento 5 minutos.